Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aaron Cetina Vargas y yo les voy a hablar de administración del capital del trabajo en la materia de administración financiera. Conceptos e importancia del capital del trabajo. Se dice que mantener la salud financiera de una organización no siempre es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque hablamos de dinero. Dice, al momento de determinar las políticas de ventas, políticas de producción, de cobros y de pagos, es importante tener en cuenta que el capital del trabajo es una herramienta muy eficiente para mantener dicho equilibrio financiero. El capital del trabajo, de forma cuantitativa y conceptualmente, está compuesto por el activo corriente y el pasivo corriente. Activo corriente son el efectivo, créditos a corto plazo, inversiones a corto plazo y bienes de cambio, es decir, mercaderías para vender o mercancías para vender. Y los pasivos corrientes, que son deudas y obligaciones que tiene la empresa a corto plazo, como proveedores, deudas bancarias o acreedores. En el plano cualitativo y conceptual, es el capital de trabajo, es aquella cantidad de dinero que la empresa necesita para mantener su giro habitual. Puede ser comprar, producir, vender, de cobranza, una, una u otra, es decir, puede dedicarse a cada una de estas o en conjunto. Finalmente, el capital de trabajo neto es la diferencia entre activos y pasivos, la resta entre los activos y pasivos corrientes. ¿Para qué nos sirve? Esencialmente, cada negocio tiene un giro y una necesidad diferente. Es por esto que no se pueden mostrar políticas, digamos, ideales o para cada giro, ¿no? Es decir, como cada quien tiene un diferente giro o una diferente necesidad, pues tenemos que tener diferentes políticas. Vamos a ver a continuación algunos puntos en los que los administradores debemos de poner atención. El poder de negociación con los proveedores y los clientes. La cruz de Porter es una herramienta que hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la industria para aumentar sus precios y ser menos concesivos. Entra aquí lo que es la oferta y la demanda. Entre menos cantidad de proveedores existan, se van a poner un poco más inflexibles. El poder de negociación de estos también tiende a aumentar cuando existen pocas materias primas sustitutas. El costo de cambiar de una materia prima a otra es alto o las empresas realizan compras que no sean a mayoría, es decir, con poco volumen. Estrategias para contrarrestar a los proveedores. Es adquirir a los proveedores, negociar con los proveedores, producir nosotros mismos las materias primas y realizar alianzas estratégicas con los proveedores en cuanto a los costos, sean ya de ambas partes, que les beneficie a ellos y nos beneficien a nosotros. En cuanto a la presupuestación, ¿qué es una presupuestación? Son proyecciones a futuro, ya sea proyecciones de cuánto queremos vender o proyecciones hasta de una deuda que tengamos, ¿no? No importa la inflación, no debe importar la incertidumbre, siempre se deben de hacer proyecciones tanto de nuestros objetivos como variables de incertidumbre, como estos con base a criterios lógicos, obviamente. Nos va a facilitar a la organización el poder previsionar y el control. Razones financieras se dividen en grupos básicos. Como ya vimos en clases pasadas, la razón de liquidez, razón de endeudamiento y razones de rentabilidad. La de liquidez es la capacidad para saldar obligaciones que tiene la empresa a corto plazo y también la habilidad para convertir el efectivo, determinados activos y pasivos circulantes en efectivo. Las razones de endeudamiento expresan la capacidad de la empresa para utilizar el dinero de terceros. Es decir, si la situación de endeudamiento de la empresa indica el monto de dinero de terceros que se utiliza en el esfuerzo para generar utilidades. Las de rentabilidad expresan la capacidad de la empresa para generar utilidades tanto a partir de ventas como a partir de la inversión. Permiten avalar las ganancias de la empresa respecto al nivel de ventas de activos o de una inversión. Financiamiento y capital del trabajo. Existen estrategias dinámicas de financiamiento que requieren que la empresa financie sus necesidades estacionales con fondos a corto plazo y sus necesidades permanentes con fondos a largo plazo. Hay una estrategia conservadora de financiamiento que consiste en financiar todos los fondos proyectados con fondos a largo plazo y el uso de financiamiento a corto plazo en caso de una emergencia o un desembolso inesperado. Hay una diferencia entre estas dos estrategias, la conservadora y la estrategia dinámica. La conservadora requiere que la empresa pague intereses sobre fondos no requeridos,
Por lo tanto, el costo más bajo de la estrategia dinámica hace que resulte este más redituable que la conservadora. Aquella, sin embargo, implica un riesgo mucho mayor. Estrategias de financiamiento de una empresa. Como ya vimos, nos podemos financiar de diferentes maneras, ya sea un préstamo con el banco, con un socio o mediante prestamistas. Una de las razones por la que desarrollamos un plan de negocios es porque queremos obtener un financiamiento. Y el plan de negocios nos va a servir de guía para exponer nuestras ideas de la manera más clara posible. Debemos asegurarnos de tener una imagen clara y detallada acerca de nuestro negocio. Pensemos como un prestamista. Los prestamistas siempre buscan el propio beneficio. A ellos no le importa tu empresa, no le importas tú. Es decir, solo quiere asegurar su inversión y la devolución de su dinero. Es lo único que les interesa. Cuando un prestamista se pone se hace preguntas o investiga acerca del negocio de que le va a hacer el préstamo, es un poco más difícil. Es decir, a pocas preguntas, mayores posibilidades de expedir un cheque. Además de ser claro, hay que ser honestos y hay que darles o documentarles nuestra rentabilidad del negocio en los próximos años. Aunque esto suena un poco contraproducente, revelar completamente el rendimiento de nuestro negocio puede ayudarnos a construir un caso preciso. Cuando hablamos de la administración del efectivo, nos referimos a la administración del capital del trabajo. En este caso es la caja. Nos referimos a todo el dinero, ya sea en caja o en cuenta de bancos que posee la organización, que genera o recibe durante un periodo determinado. Se distinga por no producir ningún rendimiento y posibilita la utilización de forma de venta de dinero en las operaciones de la empresa. Ciclo de caja o ciclo de flujo de efectivo. Es uno de los mecanismos que se utilizan para controlar el efectivo. Establece la relación que existe entre los pagos y los cobros, el ciclo operativo y el de pago. El ciclo de operativo menos el ciclo de pago nos da el ciclo de caja. El operativo nos habla de una medida de tiempo que se realizan durante las operaciones de la compra y venta entre la compra de materias primas y el cobro del efectivo como pago de la venta realizada. Y el ciclo de pago tiene en cuenta las salidas de efectivo que generan las empresas por conceptos de pago en compras de materia. Administración de cuentas por cobrar. Para conservar los clientes y atraer nuevos, la mayoría de las empresas siempre encuentran que es necesario el ofrecer créditos. Las condiciones de crédito pueden variar entre los diferentes campos o los diferentes giros. Cuando son casi siempre hablando de los mismos giros, las condiciones de crédito suelen ser iguales. Y las ventas a crédito son las que dan resultado a las cuentas por cobrar. Todas las cuentas por cobrar no se cobran dentro de un periodo de crédito. Sin embargo, la mayoría de ellas se convierten en efectivo en un plazo inferior a un año. Por lo tanto, se les consideran activos circulantes de la empresa. Políticas de crédito. Las políticas de crédito de una empresa dan la pauta de determinar si se debe conceder el crédito a un cliente y no. Depende del historial crediticio, también se hacen referencias, pero por eso existen ciertas políticas de crédito para ver si el cliente es apto o no para obtener un crédito. Cuanto a los estándares, la empresa define el criterio mínimo para conceder crédito a un cliente. Asuntos tales como evaluaciones de crédito, referencias, periodos, promedio de pago, etc. Como habíamos mencionado, también existen oficinas de intercambio de referencias. Dice, las empresas pueden obtener información de crédito por medio de los sistemas de intercambio de referencias, que es una red que cambia información crediticia con base en su reciprocidad, verificación bancaria, otros proveedores, etc. Las condiciones de crédito ayudan a la empresa a obtener mayores clientes, pero se debe tener mucho cuidado ya que se pueden ofrecer descuentos en ocasiones que podrían resultar nocivos para la empresa. Es decir, para dar un descuento hay que hacer un estudio de mercado, hay que ver si en otra empresa no está haciendo las mismas promociones con un porcentaje tal vez menor, mayor. Seguimos. Descuentos por pronto pago. Pueden esperarse cambios y efectos en las utilidades. Esto porque el volumen de ventas debe aumentar. Si la demanda es elástica, las ventas deben de aumentar como resultado de la disminución de este precio. Una desventaja es que el aspecto negativo de un aumento de un descuento por pronto pago es una disminución en el margen de utilidad por unidad, ya que hay más clientes que toman el descuento y pagan un precio menor. En cuanto a las políticas de cobro, se supone que la empresa debe tener cuidado de no ser demasiado agresiva en la gestión de este cobro. Si los pagos no se reciben en la fecha de su vencimiento, debemos de esperar
un cierto tiempo razonable, ¿no? Un ejemplo de esto sería modalidades de procedimientos de cobro, como las cartas, llamadas telefónicas, utilización de agencias, perdón, de cobros. Y en cuanto a la administración de inventarios, se dice que un inventario es la existencia de bienes mantenidos por su uso o venta en el futuro. La administración de inventarios se centra en tres aspectos básicos: el número de unidades que se deben de producir en un momento dado, en qué momento deben producirse el inventario y qué artículos del inventario merecen una atención especial. Existe un nivel óptimo de inventario. Es aquel nivel que permite satisfacer plenamente las necesidades de la empresa con la mínima inversión. También se debe tener un inventario como que de reserva. ¿Para qué? Para que a veces la demanda es bastante y si no tenemos un inventario de reserva, pues no podremos satisfacer plenamente al cliente. Riesgos incluidos en los inventarios: disminución de precios, deterioro de los productos, la caducidad, pérdidas accidentales y robos y la falta de demanda. El objetivo de la administración de inventarios es tratar de equilibrar la inversión en inventarios y la demanda real del producto o servicio ofertado, de manera que satisfagan de forma eficiente las necesidades tanto a nivel empresarial como la de los clientes. El control de inventarios justo a tiempo es aquel control de inventarios que debe tener un sistema eficiente de manejo de inventarios. El control de inventarios justo a tiempo se adquiere de los inventarios y se insertan en la producción al momento en que se necesitan. Esto requiere de compras muy eficientes, proveedores que no nos fallen y confiables y un sistema eficiente de manejo de inventarios. Existe la identificación específica y el método de promedio simple. El método primero de entradas, primero salidas y el método de última entrar y primera en salir, que es lo contrario de primeras entradas, primeras salidas. Este método también se ha considerado conveniente porque produce una evaluación de inventario más en concordancia con la tendencia de los precios. Como el inventario se evalúa los costos más recientes, los productos siguen la tendencia del mercado. Control interno de los inventarios. La responsabilidad sobre los inventarios afectan a muchos departamentos. Cada uno de estos ejerce cierto grado de control sobre los productos. Estos controles abarcan desde el procedimiento para desarrollar presupuestos, pronósticos de venta y producción, hasta la operación de un sistema de costo por el Departamento de Contabilidad para la determinación de costos de los inventarios. En cuanto a la compra y la obtención, control de producción, que consiste en determinar los tipos y las cantidades de materiales que se requieren. En cuanto a las compras, se consiste en colocar la orden de compra y mantener la vigilancia necesaria sobre la entrega oportuna del material. Último tema: administración de cuentas por pagar. ¿Qué son las cuentas por pagar? Como ya habíamos dicho, las cuentas por pagar son aquellas deudas y obligaciones que tiene la compañía hacia los acreedores por servicios o bienes adquiridos. El vencimiento y pago requiere la utilización de capital de trabajo. ¿Cuál es la importancia de las cuentas por pagar? Al llevar a cabo un archivo preciso de cuentas por pagar, vamos a evitar la duplicidad de pagos, ¿no? También puede ser que un número de facturas inesperadas expiren al mismo tiempo. La cantidad total en las cuentas por pagar debería encajar con el total de los recibos de acreedores. Si no es el caso, una cantidad de un recibo podría no estar correcta o capaz que el pago ya se realizó sin ser registrado, como habíamos dicho. La planificación y control. La planificación inicia con el diseño del presupuesto. El presupuesto es una estimación que permite conocer con anticipación el monto de los desembolsos de acuerdo con la clasificación que se hizo en las cuentas por pagar. Descuentos por pronto pago. Para este efecto se utiliza por lo general una especie de clave. Las condiciones de crédito se pueden indicar, por ejemplo, como 2/10 neto de 30. Esto significa que el comprador obtiene un descuento del 2% si paga dentro de los 10 siguientes días a la iniciación del periodo de crédito. Si no es así, deberá pagar el monto total dentro de los 30 días siguientes al inicio del periodo citado. Factoraje. Por medio de un factoraje, un comerciante o fabricante cede una factura u otro documento de crédito que una empresa de factoraje a cambio de un anticipo financiero total o parcial. La empresa de factoraje deduce el importe del crédito comprado, la comisión, el interés y otros gastos. Las empresas de factoraje suelen ser bancos, cajas de ahorro, que asumen el riesgo crediticio, el riesgo de cambio, realizar la gestión de cobranza y realizar el cobro de efectivo del crédito. El factoraje suele ser utilizado en las pymes para satisfacer las necesidades capitales circulantes.
El factoraje es útil para las pymes que venden grandes empresas con elevados